La lluvia golpeaba con furia contra los ventanales del hospital mientras Camila, de apenas 11 años, apretaba la mano fría de su madre. En la cama, Elena respiraba con dificultad. Cada inhalación sonaba como un susurro doloroso que quebraba el silencio de aquella habitación, donde el olor a desinfectante se mezclaba con el aroma de las flores marchitas que nadie había cambiado en días. «Mamá, papá va a venir, ¿verdad?», preguntó Camila con los ojos vidriosos, aferrándose a una esperanza que ya comenzaba a desmoronarse como castillos de arena bajo la marea. Elena giró su rostro pálido hacia su hija, y en sus ojos cansados brilló una mezcla de amor infinito y una tristeza tan profunda que parecía tragarse toda la luz de la habitación. Con la poca fuerza que le quedaba, acarició el cabello castaño de Camila, ese mismo cabello que había heredado de ella. «Mi amor, tu padre es un hombre muy ocupado», susurró Elena, y en esas palabras había más verdad amarga de la que una niña de 11 años podía comprender, porque la verdad era que Rodrigo Santillán, el magnate inmobiliario cuyo nombre aparecía en las portadas de las revistas de negocios, cuyas torres de lujo decoraban el horizonte de la ciudad, ese hombre que podía comprar hospitales enteros con una firma, no había aparecido por ese hospital en 3 semanas. Ni siquiera había contestado las llamadas desesperadas de Elena. Camila no lo sabía entonces, pero su padre estaba a solo 15 minutos de distancia, en su penthouse de la Torre Santillán, brindando con champán francés junto a Valeria, su nueva prometida, una modelo de 25 años que no sabía, o no le importaba, que el hombre a su lado tenía una esposa muriendo de cáncer y una hija que lo esperaba con el corazón roto. Esa noche, mientras las máquinas del hospital emitían pitidos cada vez más espaciados, Elena llamó a Camila más cerca. Sus labios temblaban, y cada palabra le costaba un esfuerzo monumental. «Escúchame bien, mi niña hermosa», le dijo tomando el rostro de Camila entre sus manos temblorosas. «Vas a crecer y vas a ser fuerte. Más fuerte que yo. Más fuerte que cualquier tormenta. No dejes que nadie te diga que no vales nada. ¿Me lo prometes?» «Te lo prometo, mami», sollozó Camila, sin entender que esas serían las últimas palabras que escucharía de su madre. A las 3 de la madrugada, Elena cerró los ojos por última vez. Y Camila, sentada en esa silla de plástico verde junto a la cama vacía, descubrió que el abandono tiene muchas formas. A veces llega con la muerte, otras veces llega con el silencio de un padre que simplemente elige no estar. Rodrigo Santillán llegó al hospital a las 10 de la mañana siguiente, cuando todo había terminado. Llegó vestido con un traje de $3,000, con gafas de sol que ocultaban sus ojos, aunque Camila sospechaba que no había lágrimas que esconder. La enfermera jefe lo reconoció de inmediato y lo condujo a la habitación donde Camila permanecía sentada, inmóvil, mirando el espacio vacío donde había estado su madre. «Camila», dijo Rodrigo con voz grave, pero sin acercarse demasiado, como si el dolor de su hija fuera contagioso. Ella levantó la mirada. En sus ojos de 11 años había algo que no debería estar ahí, una madurez forzada, una comprensión dolorosa de que estaba completamente sola en el mundo. «Llegaste tarde», fueron las únicas palabras que salieron de sus labios, pero contenían años de ausencias, de promesas rotas, de cumpleaños olvidados. Rodrigo se aclaró la garganta, incómodo. No estaba acostumbrado a sentirse culpable. En su mundo, el éxito lo absolvía de todo. «Tuve una emergencia de negocios en Miami. No pude llegar antes». «Lo siento, mentira». Camila lo supo de inmediato. Podía oler el perfume caro de otra mujer en su ropa. Los siguientes días fueron un torbellino de trámites, abogados y conversaciones en voz baja que Camila escuchaba desde las escaleras de la casa donde había crecido. Esa casa modesta en los suburbios que su madre había mantenido con el escaso dinero que Rodrigo les enviaba mensualmente, más por obligación que por amor. Una tarde, escuchó la conversación que cambiaría su vida para siempre. «No puedo quedarme con la niña». «Abogado», decía Rodrigo con frialdad mientras revisaba unos documentos. «Valeria y yo vamos a casarnos en 2 meses. Estamos planeando mudarnos a Nueva York. Una niña de 11 años no encaja en nuestros planes». «Señor Santillán, es su hija», respondió el abogado con evidente incomodidad. «Lo sé perfectamente. Por eso voy a asegurarme de que esté bien cuidada. Mi hermana Beatriz ha aceptado hacerse cargo de ella. Vivirá en Puebla, tendrá todo lo que necesite. Pagaré sus estudios, su comida, todo. Pero yo no puedo ser el padre que ella necesita. Es mejor así. Será menos doloroso para ambos». Camila sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Cerró los ojos con fuerza, mordiéndose el labio para no gritar. Su padre no solo la había abandonado emocionalmente durante años, ahora planeaba borrarla físicamente de su vida, como quien desecha un documento que ya no sirve. 2 semanas después,
Camila llegó a Puebla con una maleta pequeña que contenía toda su vida, algunas fotografías de su madre, su libro favorito y un collar con un dije en forma de corazón partido por la mitad que Elena le había regalado en su último cumpleaños. «Yo tengo la otra mitad», le había dicho su madre entonces. «Así siempre estaremos juntas». La tía Beatriz era una mujer seca de 50 años, sin hijos, que había aceptado quedarse con Camila más por el cheque mensual que Rodrigo le enviaba que por verdadero afecto familiar. Su casa era pequeña y oscura, con muebles antiguos cubiertos de plástico y un olor a naftalina que impregnaba cada rincón. «Las reglas son simples», le dijo Beatriz el primer día, sin siquiera ayudarla a desempacar. «No hagas ruido, no toques nada que no sea tuyo y no me causes problemas. Tu padre me paga bien para cuidarte, pero no me paga para quererte. Eso tenlo claro desde ahora». Y así comenzó para Camila una existencia gris, de supervivencia más que de vida. Asistía a la escuela local donde los otros niños la veían como la huérfana de la ciudad. Hacía sus tareas en silencio, comía lo que le daban sin quejarse, y por las noches, abrazada a la almohada que todavía olía vagamente a su madre, lloraba en silencio preguntándose qué había hecho para merecer tanto abandono. Rodrigo cumplió su palabra en lo material. Pagaba puntualmente la pensión, los gastos escolares, la ropa. Pero en 5 años no llamó ni una sola vez. No envió una carta. No visitó en Navidad ni en su cumpleaños. Para él, Camila había dejado de existir el día que firmó los papeles de custodia temporal. Pero Camila no había dejado de existir. Al contrario, con cada día que pasaba, crecía más fuerte, más determinada, más brillante. Como si el dolor y el abandono, en lugar de destruirla, hubieran forjado en ella un acero inquebrantable. En la escuela se convirtió en la mejor estudiante. No porque quisiera impresionar a nadie, sino porque los libros eran su refugio. Su ventana a un mundo donde las personas podían ser mejores, donde el conocimiento era poder, donde nadie podía quitarle lo que aprendía. Devoraba libros de medicina, fascinada por la capacidad del cuerpo humano para sanar, por la ciencia que podría haber salvado a su madre si hubieran tenido el dinero para mejores tratamientos. A los 16 años, cuando otros adolescentes salían a fiestas, Camila trabajaba por las tardes en una farmacia local, ahorrando cada peso que podía. La tía Beatriz le había dejado claro que a los 18 tendría que valerse por sí misma, que el dinero de Rodrigo terminaría cuando cumpliera la mayoría de edad. «Tu padre ya cumplió con su obligación legal», le dijo Beatriz con indiferencia cuando Camila cumplió 17 años. «No esperes nada más de él, ni de nadie». Pero Camila ya había aprendido esa lección años atrás. El día que cumplió 18 años no hubo pastel, no hubo felicitaciones, pero sí hubo una carta certificada. Con manos temblorosas, Camila la abrió y encontró un cheque por 50,000 pesos y una nota escrita a máquina, sin firma personal, que decía: «Para tus estudios universitarios. Buena suerte en tu vida, RS 50,000 pesos». El precio que su padre había puesto a 7 años de ausencia, a las noches que ella había llorado su abandono, a todos los momentos importantes que él se había perdido. Camila arrugó el cheque en su mano, sintiendo una furia ardiente recorrer sus venas. Pero entonces respiró hondo y alisó el papel cuidadosamente. No iba a rechazar ese dinero por orgullo. Lo usaría, pero no como un regalo, como una deuda que su padre tenía con ella. Y algún día, de alguna forma, le haría saber que ella había llegado más lejos de lo que él jamás imaginó. Sin su ayuda, sin su amor, sin él. Con ese cheque, sus ahorros y una beca que había conseguido por su excelente promedio. Camila se mudó a la Ciudad de México para estudiar medicina en la Universidad Nacional. Vivía en un cuarto diminuto que compartía con otras 2 estudiantes. Trabajaba de noche como mesera, dormía 4 horas al día. Pero cada examen aprobado, cada clase magistral, cada momento en que un profesor elogiaba su dedicación, era un paso más hacia la promesa que le había hecho a su madre en aquel hospital. Los años de universidad fueron brutales. Mientras sus compañeros con familias acomodadas se quejaban del estrés y llamaban a sus padres para pedir más dinero, Camila apretaba los dientes y seguía adelante. No tenía red de seguridad. No tenía a nadie que la rescatara si fallaba. Y eso, paradójicamente, la hacía más fuerte que cualquiera. Hubo momentos de quiebre. Como aquella madrugada del 3er año, después de un turno de 12 horas en el restaurante seguido de un examen brutal, cuando se derrumbó en el baño de su departamento, llorando de agotamiento, preguntándose si valía la pena tanto sacrificio, si alguien en el mundo se daría cuenta si simplemente se rendía. Pero entonces recordó la mirada de su madre, esas últimas palabras: «Vas a ser fuerte, más fuerte que yo, más fuerte que cualquier tormenta». Se levantó, se lavó la cara y siguió adelante. A los 23 años Camila se graduó con honores.
A los 25 completó su especialización en oncología. La ironía no se le escapaba. Había elegido dedicar su vida a combatir la misma enfermedad que le había arrebatado a su madre. Cada paciente que trataba, cada vida que ayudaba a salvar, era una forma de honrar la memoria de Elena. A los 27 años, Camila Santillán, aunque había considerado cambiar su apellido más de una vez, trabajaba en uno de los hospitales oncológicos más prestigiosos de la Ciudad de México. Era conocida no solo por su brillantez médica, sino por su empatía excepcional con los pacientes. Sabía exactamente lo que se sentía estar del otro lado, lo que significaba escuchar un diagnóstico terrible, lo importante que era que alguien te tomara de la mano y te dijera que no estabas solo. En todo ese tiempo no había tenido contacto alguno con Rodrigo. Sabía por internet que se había divorciado de Valeria después de 3 años, que su imperio inmobiliario había seguido creciendo, que ahora era uno de los hombres más ricos del país. Sabía que vivía en una mansión en Las Lomas, que coleccionaba autos de lujo, que aparecía en las páginas de sociales con una mujer diferente cada mes. Pero nunca había intentado buscarlo, ni él a ella. Hasta que una tarde de octubre, el destino decidió que era momento de que sus caminos se cruzaran nuevamente. Camila estaba revisando el expediente de un nuevo paciente cuando su asistente, el doctor Méndez, entró a su oficina con expresión incómoda. «Doctora Santillán, tenemos una situación delicada», dijo nervioso. «¿Qué sucede?» Acaban de ingresar a un paciente a urgencias. Hombre de 59 años, empresario conocido. Llegó en ambulancia aérea desde Cancún, donde estaba de vacaciones. Presentó un paro cardíaco y síntomas neurológicos. Los estudios preliminares sugieren. Hizo una pausa. Un glioblastoma multiforme. Tumor cerebral agresivo. ¿Y cuál es el problema?, preguntó Camila sin entender aún. El paciente es Rodrigo Santillán, su padre. El expediente cayó de las manos de Camila, los papeles dispersándose por el suelo como hojas de otoño. El mundo pareció detenerse. Durante 16 años había imaginado este momento de distintas formas, confrontándolo en público, gritándole todo el dolor acumulado, o simplemente ignorándolo con la misma frialdad con la que él la había tratado. Pero nunca así, nunca con él postrado en una camilla, su vida pendiendo de un hilo, necesitando de ella. «¿Doctora?». La voz del doctor Méndez la trajo de vuelta. «Entiendo si quiere que otro médico tome el caso por conflicto de intereses». Camila se agachó lentamente, recogiendo los papeles con manos que apenas temblaban. En su mente se libraba una batalla titánica. La parte herida de ella, esa niña de 11 años que había sido abandonada, gritaba que lo dejara, que le diera la espalda como él se la había dado a ella. Pero la médica que había jurado salvar vidas, la mujer en la que se había convertido, sabía que no podía hacer eso. No porque él lo mereciera, sino porque ella era mejor que él. «No», dijo finalmente con voz firme. «Yo me haré cargo del caso». Caminó hacia urgencias con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Al abrir la cortina de la camilla, lo vio. 16 años pueden cambiar mucho a una persona, y Rodrigo Santillán no era la excepción. El hombre arrogante y fuerte que ella recordaba ahora parecía vulnerable, asustado. Su rostro estaba pálido, tenía una mascarilla de oxígeno, y sus ojos, esos ojos que alguna vez se habían negado a mirarla, ahora la buscaban con desesperación. Por un momento sus miradas se encontraron, y en los ojos de Rodrigo apareció algo que Camila no esperaba, reconocimiento, seguido de un shock profundo que lo recorrió como una descarga eléctrica. «Camila», susurró con voz débil, incrédula. Ella no respondió de inmediato. En cambio, revisó los monitores, leyó los signos vitales, mantuvo su rostro en una máscara de profesionalismo imperturbable. «Soy la doctora Santillán», dijo finalmente con voz neutral. «Voy a encargarme de su caso, señor. Necesito hacerle algunas preguntas. ¿Puede decirme cuándo comenzaron los síntomas?» «Camila, yo no sabía que eras médica. No sabía que trabajabas aquí. Señor Santillán», lo interrumpió ella con frialdad profesional. «Ahora mismo necesito que se concentre en responder mis preguntas para poder ayudarlo. Los temas personales pueden esperar». Durante las siguientes horas, Camila fue la doctora perfecta. Ordenó estudios, coordinó con neurocirugía, explicó a los especialistas la complejidad del caso. Y en ningún momento dejó que sus emociones personales interfirieran con su juicio médico. Pero cuando los resultados confirmaron el diagnóstico, un tumor cerebral agresivo en etapa avanzada que requeriría cirugía inmediata seguida de radioterapia y quimioterapia intensivas, y tuvo que entrar nuevamente a hablar con Rodrigo, algo dentro de ella se tambaleó. Él estaba solo. No había esposa, no había familia, solo un asistente personal que esperaba afuera, respondiendo llamadas de negocios con expresión preocupada.
Rodrigo Santillán, el hombre que había construido un imperio, que tenía mansiones y autos de lujo, que podía comprar lo que quisiera, estaba absolutamente solo enfrentando la noticia más aterradora de su vida. Camila se sentó junto a su cama y con la misma delicadeza que usaba con todos sus pacientes, le explicó el diagnóstico, el pronóstico, las opciones de tratamiento. Rodrigo la escuchaba en silencio, y por primera vez en su vida Camila lo vio llorar. «Voy a morir», susurró él, no como una pregunta, sino como una terrible certeza. «El tumor es agresivo», respondió Camila con honestidad, «pero no es una sentencia de muerte automática. Con cirugía y tratamiento, algunos pacientes logran años de sobrevida de calidad. Otros responden peor. No puedo darle garantías, pero puedo darle opciones y acompañarlo en el proceso». «¿Por qué?», preguntó Rodrigo de repente, mirándola con ojos llenos de lágrimas. «¿Por qué me estás ayudando? Después de lo que te hice». Por primera vez desde que había entrado a esa habitación, Camila permitió que la máscara profesional se resquebrajara levemente. Se quitó los lentes, se frotó los ojos cansados, y cuando volvió a mirar a Rodrigo, en sus ojos había algo profundo, una mezcla de dolor antiguo y una sabiduría ganada con sufrimiento. «Porque yo no soy usted», dijo simplemente. «Porque cuando mi madre estaba muriendo en un hospital, sola y asustada, usted no estuvo ahí. Yo sí voy a estar aquí, no porque usted lo merezca, sino porque es lo correcto. Porque soy médica antes que su hija, y porque alguien tiene que romper el ciclo de abandono y dolor que usted comenzó». Sus palabras cayeron sobre Rodrigo como piedras, cada una un recordatorio de sus fallos, de las oportunidades perdidas, de una hija que había crecido sin él y que ahora, incomprensiblemente, estaba dispuesta a salvarle la vida. «Camila, lo siento, sé que es insuficiente, sé que no puedo reparar». «No», lo interrumpió ella levantándose, «ahora no. Primero vamos a enfocarnos en salvar su vida. Si sobrevive a esto, si el tratamiento funciona, entonces quizás algún día podemos hablar. Pero ahora, señor Santillán, usted es mi paciente, y yo soy su doctora. Nada más, la cirugía se programó para 2 días después. Fue compleja, de alto riesgo. Duró 8 horas durante las cuales un equipo de neurocirujanos, liderados por la doctora Camila Santillán, trabajaron meticulosamente para extraer el mayor tejido tumoral posible sin dañar funciones vitales del cerebro. Camila no entró al quirófano como cirujana principal, no era su especialidad, pero coordinó todo el proceso. Estuvo presente cada minuto, monitoreando, sugiriendo, asegurándose de que su paciente recibiera la mejor atención posible. Cuando Rodrigo despertó de la anestesia, confundido y adolorido, la primera persona que vio fue a Camila, sentada junto a su cama, revisando sus signos vitales con expresión concentrada. «¿Sigo vivo?», murmuró él con voz pastosa. «Sí», respondió ella con una pequeña sonrisa profesional. «La cirugía fue exitosa. Pudimos extraer el 90% del tumor. Ahora comenzará el tratamiento con radio y quimioterapia. Va a ser un camino difícil. ¿Te quedarás conmigo?», preguntó Rodrigo, y en su voz había una vulnerabilidad que Camila nunca había escuchado antes. Ella dudó. Esa pregunta tenía capas. ¿Se quedaría como su médica? ¿Como su hija? ¿Qué significaba realmente? «Voy a ser su oncóloga durante todo el tratamiento», dijo cuidadosamente. «Voy a asegurarme de que reciba la mejor atención. Pero fuera de eso, necesito tiempo». Los siguientes meses fueron extraños, dolorosos y de alguna manera transformadores. Rodrigo se enfrentó al tipo de sufrimiento que el dinero no puede aliviar. La quimioterapia lo destruía sistemáticamente. Perdió el cabello, perdió peso, perdió la arrogancia que había sido su marca personal durante décadas. Las náuseas eran constantes, la fatiga era abrumadora, y cada sesión de tratamiento lo dejaba más débil que la anterior. Y en cada una de esas sesiones, ahí estaba Camila. No como una hija que perdona instantáneamente, sino como una médica compasiva que entiende el sufrimiento. Le ajustaba las dosis, le conseguía los mejores medicamentos para los efectos secundarios, se sentaba junto a él durante las infusiones largas, a veces en silencio, a veces respondiendo sus preguntas médicas. Poco a poco comenzaron a hablar de cosas más allá del tratamiento. Rodrigo, enfrentando su propia mortalidad, comenzó a hacer preguntas. ¿Cómo había sido su vida estos años? ¿Cómo había logrado convertirse en médica? ¿Cómo había sobrevivido? Al principio Camila respondía con monosílabos, manteniendo distancia. Pero algo en ver a ese hombre, que alguna vez le pareció tan poderoso e inalcanzable, ahora frágil y humano, comenzó a ablandar las capas de protección que había construido alrededor de su corazón. Una tarde, durante una sesión particularmente brutal de quimioterapia, Rodrigo vomitó repetidamente, su cuerpo rechazando violentamente el tratamiento. Camila sostuvo su cabeza, le limpió la cara con una toalla fría,
Le murmuró palabras de aliento exactamente como había visto hacer a su madre cuando ella estaba enferma de niña. Cuando finalmente Rodrigo se recostó, exhausto, con lágrimas rodando por sus mejillas, susurró: «No merezco tu bondad». «Probablemente no», respondió Camila con honestidad brutal. «Pero la bondad no se trata de lo que las personas merecen. Se trata de quienes elegimos ser nosotros. Tu madre estaría orgullosa de ti», dijo Rodrigo, su voz quebrándose. Ella era demasiado buena para mí, siempre lo supe. Y cuando se enfermó, cuando vi lo frágil que era todo, me asusté. Huí como un cobarde. Pensé que si me alejaba, si no estaba ahí para ver su deterioro, dolería menos. Pero lo único que logré fue perderte a ti también. Era la primera vez que Rodrigo hablaba abiertamente sobre su madre, sobre su abandono. Camila sintió que algo apretado en su pecho comenzaba a aflojarse, apenas un poco. «Me destruiste, ¿sabes?», dijo ella, su voz temblando ligeramente. «Esa niña de 11 años que te esperaba en el hospital, que pensaba que su papá vendría a rescatarla. Tú la rompiste. Tuve que recoger los pedazos yo sola. Tuve que crecer sin que nadie me dijera que me amaba. Tuve que aprender que no podía confiar en nadie, que al final solo me tenía a mí misma». «Lo sé», susurró Rodrigo. «Y daría todo lo que tengo, toda mi fortuna, todas mis propiedades, por poder retroceder el tiempo y ser el padre que necesitabas. Pero no puedo. Solo puedo decirte que lo siento, que cada día de estos 16 años te pensé, que traté de convencerme de que estabas mejor sin mí, pero era mentira. Era solo miedo y egoísmo». Camila se limpió las lágrimas que habían comenzado a rodar por sus mejillas sin permiso. «¿Sabes qué es lo más triste?», dijo. «Que parte de mí, esa niña interna, todavía quería que vinieras a buscarme. Todavía esperaba que un día tocaras a la puerta y dijeras que todo había sido un error, que me amabas, que querías estar en mi vida. Pero nunca llegaste. Y eventualmente dejé de esperar. Si sobrevivo a esto», dijo Rodrigo, agarrando débilmente la mano de Camila, «si Dios o el universo o lo que sea me da una segunda oportunidad, pasaré el resto de mi vida tratando de compensar aunque sea una fracción del daño que te hice. No te pido perdón porque sé que no lo merezco. Solo te pido tiempo. Una oportunidad de conocer a la mujer extraordinaria en la que te convertiste. Por favor». Camila miró sus manos entrelazadas, la suya fuerte y firme, la de él temblorosa y débil, y se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado en ella. El odio que había cargado durante tantos años, que había sido su combustible y su peso, comenzaba a transformarse en algo diferente. No en perdón completo, todavía no, pero sí en la posibilidad del perdón. En la comprensión de que las personas son complejas, que incluso los que nos lastiman son humanos con sus propios miedos y debilidades. «Un día a la vez», dijo finalmente. «No te prometo nada, pero un día a la vez». Los meses siguientes fueron un torbellino emocional. El tratamiento de Rodrigo tuvo altibajos. Hubo momentos donde los médicos pensaron que lo perderían, donde el tumor parecía resistir todos los intentos de controlarlo. Y hubo momentos de esperanza, donde los estudios mostraban reducción, donde su cuerpo respondía al tratamiento. Durante ese tiempo, Camila descubrió cosas de su padre que nunca había sabido. Que su propia infancia había sido brutal, criado por un padre alcohólico que lo golpeaba y le decía que nunca sería nada. Que había construido su imperio desde cero porque estaba determinado a demostrar que valía algo. Que el éxito y el dinero se habían convertido en su única medida de valor, la única forma en que sabía validarse a sí mismo. No justificaba lo que le había hecho a ella, pero lo humanizaba. Le mostraba que el dolor se hereda, que los traumas no curados se convierten en las heridas que infligimos a otros. Una noche, después de una sesión particularmente agotadora, Rodrigo le contó sobre la primera vez que vio a Elena. Estaba en una cafetería. «Estudiando medicina también», dijo con una sonrisa débil en su rostro demacrado. «Yo acababa de cerrar mi primer negocio grande y me sentía invencible. Ella tropezó con mi mesa y derramó café sobre mis documentos. En lugar de disculparse normalmente, se rió. Me miró con esos ojos brillantes y me dijo, ¿sabes qué? Probablemente necesitabas un descanso de tanto trabajo». Me enamoré de ella en ese instante. «¿Qué pasó entonces?», preguntó Camila, hambrienta de estas historias que nadie le había contado nunca. «¿Por qué si la amabas tanto terminaste dejándola?». Rodrigo cerró los ojos y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «Porque cuando el amor exige sacrificio, cuando exige que seas vulnerable, cuando exige que elijas a una persona sobre tu ego. Yo no estuve a la altura. Elegí mi carrera, mi imagen, mi comodidad. Y cuando Elena enfermó, cuando me necesitó más que nunca, yo no pude manejar ver a la mujer que amaba marchitarse. Me recordaba mi propia mortalidad, mi propia fragilidad. Así que corrí.
Y en el proceso abandoné lo único que realmente importaba, ustedes dos. ¿Alguna vez te volviste a enamorar?, preguntó Camila. No, respondió Rodrigo sin dudar. Tuve relaciones, tuve compromisos, pero nunca fue real. Era solo llenar el vacío, tratando de no sentir la culpa que me carcomía por dentro. Cada mujer con la que estuve, en el fondo, la comparaba con tu madre, y ninguna se acercaba siquiera. Elena era luz pura, y yo la apagué con mi egoísmo. Camila absorbió esas palabras en silencio. Había pasado tantos años odiando la memoria de la relación de sus padres, pensando que su madre había sido tonta por amar a un hombre que no la valoraba. Pero ahora entendía que el amor de su madre había sido genuino, profundo, y que la tragedia no era que ella hubiera amado mal, sino que Rodrigo no había sabido honrar ese amor. Mamá nunca habló mal de ti, dijo Camila suavemente. Incluso al final, incluso cuando ya no venías, incluso cuando estaba claro que nos habías abandonado, ella nunca te maldijo frente a mí. Me decía, tu papá está luchando sus propias batallas, mi amor. Creo que ella entendía tus demonios mejor que tú mismo. Rodrigo sollozó abiertamente, un llanto profundo que parecía venir de un lugar que había mantenido cerrado durante décadas. No merecía su compasión. No merezco la tuya. Quizás no, dijo Camila. Pero aquí estamos de todas formas. A medida que pasaban las semanas, algo extraordinario comenzó a suceder. Rodrigo, enfrentando la posibilidad real de la muerte, comenzó a transformarse, no de la noche a la mañana, no con gestos grandiosos, sino en pequeños momentos de humildad y honestidad que Camila nunca había visto en él. Vendió 2 de sus propiedades y donó el dinero a la fundación del hospital, específicamente para crear un fondo que ayudara a pacientes de bajos recursos a recibir tratamiento oncológico. No lo hizo con publicidad ni fanfarria. Lo hizo en silencio, como una forma de honrar la memoria de Elena. Comenzó a escribir cartas. Cartas largas, dolorosas, honestas, dirigidas a Camila, donde vaciaba décadas de arrepentimiento, de momentos que recordaba de ella cuando era pequeña, de todos los cumpleaños y graduaciones que se había perdido. Le explicó que no esperaba que ella las leyera todas, que solo necesitaba sacar todo lo que había guardado durante tantos años. Camila las leía por las noches, en su departamento, y cada carta era como abrir una ventana a un padre que nunca había conocido. Un hombre roto que finalmente estaba dispuesto a enfrentar sus errores. Una tarde, 6 meses después del diagnóstico inicial, los estudios mostraron algo milagroso. El tumor había dejado de crecer. No estaba curado completamente, pero estaba en remisión. Rodrigo había respondido excepcionalmente bien al tratamiento, mejor de lo que cualquiera había anticipado. Cuando Camila le dio la noticia, Rodrigo lloró de alivio. Pero sus primeras palabras no fueron sobre sí mismo. ¿Significa esto que tengo tiempo? ¿Tiempo para compensarte? Significa que tienes tiempo, respondió Camila con una sonrisa genuina. Lo que hagas con él depende de ti. Rodrigo no desperdició ese regalo. Comenzó a aparecer en el hospital no como paciente, sino como voluntario. Usaba su experiencia empresarial para ayudar a mejorar la eficiencia administrativa, para conseguir donaciones de otros empresarios, para darle voz a las necesidades del departamento de oncología. Pero más importante aún, comenzó a aparecer en la vida de Camila. Despacio, con cautela, respetando sus límites. La invitaba a cenar una vez por semana, y si ella cancelaba, simplemente le decía que estaría ahí cuando estuviera lista. Le enviaba mensajes de buenos días que no exigían respuesta. Le mandaba flores a su departamento. No rosas caras, sino margaritas silvestres, las flores favoritas de su madre. Y poco a poco, Camila permitió que las paredes que había construido alrededor de su corazón comenzaran a desmoronarse. Hubo un momento decisivo, un punto de inflexión que ninguno de los dos olvidaría jamás. Fue un 15 de marzo, el cumpleaños de Elena. Camila había visitado el cementerio sola cada año desde que tenía 18, llevándole flores y hablándole a la lápida sobre su vida, sus logros, sus luchas. Este año, cuando llegó al cementerio con sus margaritas blancas, encontró a Rodrigo ya ahí, arrodillado frente a la tumba, limpiando cuidadosamente la lápida, colocando un ramo de rosas blancas, las favoritas de Elena, y hablándole en voz baja. Camila se detuvo a distancia, escuchando. Elena, mi amor, han pasado 16 años y todavía no encuentro las palabras correctas. Te fallé, les fallé a ambas, pero nuestra hija... Dios, Elena, deberías verla. Es brillante, es compasiva, es fuerte de una manera que nosotros nunca fuimos. Es todo lo mejor de ti y nada de lo peor de mí. Salvó mi vida, ¿puedes creerlo? La niña que abandoné creció y se convirtió en la doctora que me salvó. Si eso no es justicia poética del universo, no sé qué es. Su voz se quebró. Sé que no puedo reparar el pasado. Sé que perdí los años más importantes de su vida.
Pero te juro, por tu memoria, que pasaré el resto de mis días tratando de ser el padre que debí ser desde el principio. Pasaré mis días siendo digno del perdón que ella ha comenzado a darme. Te amo, Elena, siempre te amé. Y lamento cada segundo que no estuve ahí para ti. Camila sintió las lágrimas corriendo libremente por su rostro. En ese momento, viendo a su padre llorando sobre la tumba de su madre, finalmente lo comprendió. El perdón no significa olvidar o excusar. Significa liberarse del veneno del resentimiento. Significa elegir la paz sobre el dolor. Camila caminó hacia él y se arrodilló a su lado. Rodrigo la miró sorprendido, con los ojos rojos de tanto llorar. Ella te perdonó hace mucho tiempo, dijo Camila suavemente. Mamá no guardaba rencor, no estaba en su naturaleza. Y creo que es hora de que yo haga lo mismo. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Rodrigo apenas atreviéndose a creer. Estoy diciendo que has cambiado. Estoy diciendo que el hombre que abandonó a su hija enferma no es el mismo hombre que está arrodillado aquí hoy. Estoy diciendo que... Te perdono, papá. Fue la primera vez en 16 años que Camila lo llamaba papá. Y esa palabra simple, cargada de todo el peso del tiempo perdido y el amor redescubierto, rompió completamente a Rodrigo. Él la abrazó con fuerza, sollozando contra su hombro, susurrando, lo siento, lo siento, lo siento, una y otra vez como un mantra. Y Camila, abrazando a su padre junto a la tumba de su madre, sintió que algo antiguo y pesado finalmente se liberaba de su pecho. No todo el dolor desapareció. Esas cicatrices nunca se borrarían completamente, pero la amargura sí. El odio sí. El resentimiento que la había mantenido despierta tantas noches, sí. En su lugar quedó algo más puro, comprensión, compasión y la posibilidad de un futuro diferente. Los siguientes 2 años fueron de reconstrucción. Rodrigo se mantuvo en remisión, luchando batallas ocasionales con los efectos secundarios del tratamiento, pero viviendo con una gratitud y propósito que nunca había conocido antes. Se convirtió en una presencia constante en la vida de Camila, no tratando de recuperar el tiempo perdido con gestos grandiosos, sino construyendo una relación nueva, basada en quien eran ahora, no en lo que pudieron haber sido. Rodrigo aprendió sus comidas favoritas y cocinaba para ella cuando tenía turnos largos. Asistía a sus conferencias médicas, sentado en la última fila, escuchando a su hija brillante compartir su conocimiento con otros profesionales. Conoció a sus amigos, a sus colegas. Aprendió sobre sus sueños de abrir algún día una clínica gratuita en los suburbios para personas sin recursos. Y cuando Camila cumplió 30 años, Rodrigo le presentó un regalo que la dejó sin palabras. Los documentos de propiedad de un edificio completo en la zona donde ella había soñado abrir su clínica, completamente pagado, junto con un fondo de dotación que garantizaría su operación durante al menos 10 años. No puedo devolverles los años que perdimos, le dijo ese día con los ojos brillantes. No puedo deshacer el daño que causé, pero puedo ayudarte a cambiar el futuro de otras personas. Puedo ayudarte a hacer real ese sueño que compartes con tu madre, que nadie más tenga que morir porque no puede pagar su tratamiento. Camila inauguró la clínica Elena Méndez, nombrada en honor a su madre, un año después y en la ceremonia de apertura. Tanto ella como Rodrigo dieron discursos emocionantes sobre segundas oportunidades, sobre redención, sobre cómo el peor error de tu vida puede convertirse en el catalizador para tu mayor transformación. Pero la verdadera prueba de su relación reconstruida llegó cuando, 2 años y medio después de su diagnóstico inicial, el tumor de Rodrigo volvió. Esta vez más agresivo, más resistente al tratamiento. Los doctores fueron honestos, no esperaban que tuviera más de 6 meses. Rodrigo recibió la noticia con una calma sorprendente. No con resignación, sino con aceptación. Había tenido su tiempo extra. Había hecho las paces que necesitaba hacer. Y ahora, por primera vez en su vida, no tenía miedo de morir porque no estaba muriendo solo. Camila se convirtió no solo en su doctora, sino en su cuidadora principal. Se mudó temporalmente a la casa de Rodrigo para estar cerca cuando la necesitara. Y en esos últimos meses experimentaron algo que nunca habían tenido, una verdadera relación padre-hija. Jugaban ajedrez por las tardes, aunque Rodrigo perdía concentración frecuentemente. Veían películas viejas que a Elena le habían encantado. Rodrigo le contaba historias de su infancia, de su juventud, de cómo había conocido a su madre, llenando todos los espacios en blanco que Camila había tenido durante años. Una noche, cuando el dolor era particularmente intenso y la morfina apenas ayudaba, Rodrigo tomó la mano de Camila y le dijo: ¿Sabes cuál es mi mayor orgullo en la vida? ¿Qué?, preguntó Camila ajustando su almohada. Que a pesar de todo lo que hice mal, a pesar de todos mis errores monumentales, tú saliste perfecta. Eres todo lo que yo aspiré a ser y nunca logré. Eres valiente donde yo fui cobarde.
Eres compasiva donde yo fui egoísta. Eres fuerte donde yo fui débil. Y nada de eso fue por mí, fue a pesar de mí, pero aún así me siento orgulloso. Orgulloso de ser tu padre aunque no merezca ese título. Te ganaste ese título, dijo Camila apretando su mano. No con los primeros 43 años de mi vida, pero sí con los últimos 3. Me demostraste que las personas pueden cambiar, que nunca es demasiado tarde para elegir ser mejor. Y ese es el legado que dejarás. Rodrigo murió un martes por la mañana, 3 años casi exactos después de su diagnóstico inicial. Murió en su casa, en su propia cama, con Camila sosteniendo su mano. Sus últimas palabras fueron: dile a tu mamá que finalmente aprendí. Dile que lo siento. Y dile que cuidé de nuestra niña al final. En su funeral, Camila no lloró con la desesperación de aquella niña de 11 años que había perdido a su madre. Lloró con la paz de una mujer que había encontrado el cierre, que había experimentado la redención, tanto la suya como la de su padre. Descubrió después que Rodrigo había dejado su fortuna completa dividida en 3 partes, 1/3 para Camila, 1/3 para la clínica Elena Méndez, y 1/3 para un fondo de becas que ayudaría a estudiantes de medicina de bajos recursos, específicamente huérfanos y niños en cuidado temporal, a completar sus estudios, para que otros niños que crecieron sin padres puedan convertirse en los médicos brillantes que el mundo necesita, decía el testamento. Como mi hija Camila, mi mayor orgullo, mi redención, la prueba de que el amor puede sanar incluso las heridas más profundas. Años después, cuando Camila tenía 35 y la clínica Elena Méndez había ayudado a miles de pacientes, cuando docenas de médicos jóvenes se habían graduado gracias al fondo de becas Rodrigo Santillán, cuando su historia de perdón y reconciliación se había convertido en un ejemplo que compartía en conferencias sobre humanización de la medicina, ella todavía visitaba el cementerio. Pero ahora visitaba 2 tumbas lado a lado. La de Elena Méndez, que murió demasiado joven y demasiado sola, pero cuyo amor había creado a una hija extraordinaria. Y la de Rodrigo Santillán, que pasó la mayor parte de su vida perdido en el egoísmo, pero que encontró su humanidad en sus últimos años. Y a veces, cuando el viento soplaba justo, Camila juraba que podía sentir a ambos con ella. Su madre, orgullosa y amorosa como siempre lo fue. Y su padre, agradecido por la segunda oportunidad que no merecía pero que recibió de todas formas. Porque esa es la verdad sobre el perdón. No es un regalo que le das a la persona que te lastimó. Es un regalo que te das a ti mismo. Es liberarte de las cadenas del resentimiento. Es elegir la paz sobre la justicia. Es entender que todos somos humanos imperfectos tratando de hacer lo mejor que podemos con las heridas que cargamos. Y a veces, solo a veces, cuando alguien está realmente dispuesto a cambiar. Cuando están dispuestos a hacer el trabajo doloroso de enfrentar sus errores y convertirse en algo mejor, el perdón puede crear milagros. No borra el pasado, no elimina el dolor, pero crea la posibilidad de un futuro diferente. Un futuro donde el ciclo de dolor se rompe, donde el amor finalmente triunfa sobre el abandono. Y mientras Camila se alejaba del cementerio ese día, con el sol poniéndose detrás de ella proyectando sombras largas sobre las tumbas, sintió algo que no había sentido en años: paz completa. Había honrado a su madre viviendo una vida de servicio y compasión. Había perdonado a su padre permitiéndole redimirse. Y lo más importante, se había perdonado a sí misma por todas las veces que había querido odiar, por todas las veces que había querido rendirse, por todas las veces que había sentido que no era suficiente, porque al final ella era más que suficiente. Siempre lo había sido. Y esa, pensó Camila mientras conducía de regreso a su clínica donde una sala de espera llena de pacientes la necesitaba. Esa es la lección más poderosa de todas, que nuestro valor no lo determina quién se queda o quién se va. Lo determinamos nosotros con cada elección que hacemos, con cada acto de amor, con cada momento en que elegimos ser mejores que nuestro dolor. Camila Santillán, la niña abandonada que se convirtió en una brillante doctora, la hija que perdonó a su padre, la mujer que rompió el ciclo de dolor y creó en su lugar un legado de sanación, sonrió para sí misma. Su historia no era sobre el abandono. Era sobre la resiliencia, no era sobre el dolor, era sobre la sanación, no era sobre el odio, era sobre el amor que persiste incluso en los lugares más oscuros. Y esa historia, su historia, estaba lejos de terminar. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué te pareció esta historia? ¿De qué ciudad y país nos escuchas? No olvides suscribirte a Relatos que Estremecen para no perderte nuestras próximas historias emocionantes.